gritó Gálfrido, cuando la lluvia de flechas negras comenzó a caer desde los campos hacia el interior de la ciudad y las murallas. ¡Levanten las tablas!, dijo otro soldado, tomando unos pilares de madera del suelo. No solo habían construido el muro de contención en la entrada, sino que también habían hecho un gran escudo de madera para las flechas. El guerrero podía ser rudimentario, pero tenía muchas ideas geniales en todo lo inherente al combate. Levantó la parte que le tocó de la tabla, haciendo acopio de todas sus fuerzas, y casi de inmediato empezó a sentir los impactos de las flechas orcas golpeando contra la madera. Escuchó también algunos gritos y sonidos de cuerpos cayendo de las murallas. Había bajas, muchas bajas. Uno de los muchachos que estaba a su lado recibió una flecha en el tobillo y empezó a gritar tomándose la herida con ambas manos, soltando la tabla. ¡Ah! ¡Esta mierda está bien pesada!, dijo Flint a Gálfrido, que tenía casi todo el peso en su espalda. ¡Es la única forma de detener semejante cantidad de flechas! ¡Resistan, soldados! Aguantando las flechas en esa posición, pudo darse cuenta de que los arqueros de Trovariat también estaban ejecutando sus descargas, produciendo en el enemigo una gran cantidad de bajas. Las flechas no iban a cesar, y, eventualmente, iban a tener que soltar la viga de escudo para poder ver el campo de batalla y pelear. Pero al menos, con esa tabla, habían logrado evitar muertes innecesarias. Al incorporarse, notó que algunas torres de asedio cayeron por acción de las catapultas propias. Los arqueros a órdenes de Clexus Cardigan estaban causando estragos entre las tropas enemigas, pero la inmensa cantidad de pieles verdes no parecía menguar. Creyó notar también que, desde el cielo, algunas bolas de fuego caían golpeando al enemigo y algunas de sus torres. Lo primero que se le cruzó por la mente fue la defensa de los magos. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando 2 torres de asedio llegaron a su posición junto con 3 escaleras. ¡Flint!, gritó Gálfrido. ¡Presiona contra la torre del flanco izquierdo! El mercenario asintió y se dirigió con sus hombres hacia el lugar indicado. Las flechas continuaban silbando, y por el cielo nublado, cada tanto se veían pasar las rocas en llamas. A pesar de que era media tarde, el cielo nublado, el humo negro y el resplandor del fuego hacían parecer que estaba entrando la noche. ¡Preparados, guerreros de la ciudad helada!, exclamó el capitán agitando su mandoble. La torre llegó y frente a él bajaron de la rampa decenas de soldados enemigos. Enseguida, ballesteros orcos se asomaron y realizaron una descarga contra los infantes de Trovariat que los aguardaban. Ninguna saeta llegó a golpear a Gálfrido, pero vio caer a varios de sus hombres. Vio también que muchas de las escaleras caían debido al aceite hirviendo que arrojaban los auxiliares. ¡A ellos! El primero de los orcos en llegar fue recibido con un golpe de mandoble que abrió su cabeza en 2. Un segundo quiso embestir a Gálfrido agitando su hacha, pero fue esquivado ágilmente, recibiendo un contragolpe mortal en el torso. Las tropas del unicornio estaban resistiendo la posición de la torre de asedio, evitando que el resto de los orcos pudiese bajar. Los soldados de Trovariat peleaban con una fiereza enorme, propia de aquellos descendientes de las razas norteñas. Las lanzas chocaban con furia contra las armaduras de los orcos, que no dudaban en responder a sus ataques con golpes de hachas o mazas. La sangre salpicaba en todas las direcciones, al compás de la danza siniestra que representaba la brutal lucha cuerpo a cuerpo. Las torres cercanas a la muralla y las escaleras parecían hormigueros desbordados, en este caso de pieles verdes. La posición de ventaja la tenían quienes esperaban el asalto en el muro, pero la absurda cantidad iba a desequilibrar esta ventaja en cualquier instante. ¡Aceite a la torre!, gritó Gálfrido a los jóvenes auxiliares que comenzaron a realizar la tarea encomendada. ¡El resto, manténganlos en su maldita rampa! Si lograban mantener a los primeros en la entrada de la rampa y podían prender fuego la torre, el resto de los orcos en su interior iban a morir calcinados antes de poder bajar. Una muerte horrible, pero necesaria. Gálfrido continuó blandiendo su mandoble, partiendo cabezas y arrojando pieles verdes por los aires. 2 goblins se infiltraron entre la línea que estaban manteniendo los defensores para llegar rápidamente a los pies del capitán. El guerrero vio al primero y de una potente patada lo arrojó a través de las murallas con una caída de más de 10 metros. El otro, sin embargo, consiguió herirlo en la pierna de un tajo.
Uno de los jóvenes auxiliares vio la situación y le arrojó una roca al goblin con toda su fuerza, haciendo que el pequeño piel verde cayera desde las murallas, claramente aturdido y posiblemente conociendo su final contra el suelo. Gálfrido miró al muchacho, que no debía de tener más de 12 años, y asintió en señal de agradecimiento. El joven sonrió. Pero su expresión cambió a una de dolor y la sangre comenzó a manar por su boca, pues una flecha se había clavado en su garganta, matándolo a los pocos segundos. El guerrero apretó los dientes y continuó peleando. Uno de los soldados de Trovariad esquivó varios golpes de orcos, parando a otros con su espada y, tomando una antorcha, la arrojó contra la torre que ya estaba cubierta en su parte inferior de aceite. ¡Ardan, desgraciados! Gritó cuando el fuego abrazó con furia la torre, calcinando casi al instante a los orcos que se encontraban en el interior. Gálfrido vio que el fuego incluso apareció por la entrada de la rampa, incinerando a los que estaban más cerca y precipitando a los que estaban más lejos hacia las armas de los defensores, que rápidamente los ultimaron. La torre finalmente cayó, aplastando además a algunos orcos y golpeando una de las escaleras, haciéndola caer violentamente al campo. Los defensores de la ciudad helada, a órdenes de Gálfrido, se permitieron soltar gritos de victoria y elevar sus armas al aire. Respiró un momento y vio la cantidad de cadáveres a su alrededor. Casi todos sus hombres habían sobrevivido a la arremetida y, por un segundo, creyó notar que lo miraban con cierta admiración. En definitiva, era su capitán. De repente, empezó a sentir los golpes del ariete enemigo en las puertas de la pocilga, a algunas decenas de metros de su posición. Se asomó por la muralla y vio un enorme ariete con cabeza de hierro, siendo empujado por un troll e impulsado por 6 orcos, 3 de cada lado. ¡Soldados! Gritó señalando. ¡La puerta! No creo que vaya a resistir mucho más. El escuadrón Garra Sangrienta mantenga esta posición y defiendan la muralla. ¡El resto conmigo! ¡Demos la bienvenida a esos hijos de puta! Empezaron a bajar por las escaleras. Seguían escuchando las explosiones de las catapultas y podían vislumbrar el fuego a lo lejos. Los gritos de los heridos eran constantes y los auxiliares no daban abasto para atenderlos a todos. Vio que un grupo se encargaba de apagar los incendios, mientras que otro grupo iba llevando baldes de aceite a lo alto de la muralla, a órdenes de un joven que tenía unos 14 o 13 años. Logró distinguir a un auxiliar caer desde lo alto con una saeta clavada en el pecho. Pobre muchacho. Gálfrido se colocó junto con sus soldados alrededor del muro de contención. Rodeándolo, además había un grupo de arqueros y otro de ballesteros para recibir a los orcos que fueran a ingresar en primera instancia. Luego de la primera carga de proyectiles, iban a permitir la entrada de algunos otros para encerrarlos y así encender el aceite y los barriles que estaban dispuestos para lograr calcinarlos en el interior. A unos 30 metros, había algunas maderas dispuestas y preparadas para reforzar la puerta una vez que hubiesen acabado con la primera oleada. El ariete podía resistir incólume las flechas, pero el fuego lo haría pedazos y evitaría que siga adelante. Era un buen plan. La puerta comenzó a temblar cada vez más. Se abrió violentamente y se asomó un grupo de ballesteros orcos que realizaron una descarga, sin conseguir una buena eficacia en sus tiros. Los ballesteros y arqueros de los defensores dispararon sus flechas y saetas e hicieron caer a los primeros contra la puerta. Una enorme cantidad de orcos empezó a entrar gritando, maldiciendo y sacudiendo sus armas, que eran principalmente hachas y lanzas. Su arremetida era feroz y frenética. Una nueva descarga de arqueros de Trovariad golpeó a los que estaban ingresando, generando una mayor cantidad de cadáveres y, por ende, haciendo un ingreso más complicado para los atacantes que venían detrás. ¡No vamos a permitir que el filtro sea por este sector! Empezó a arengar Gálfrido. ¡Taparemos esta entrada con los cadáveres de los malditos! ¡No habrá piedad para los pieles verdes! Gritó uno de los soldados. El centro del muro empezó a llenarse de orcos que no comprendían por qué no podían seguir avanzando, mientras que los del extremo que chocaban con las piedras y maderas del muro de contención eran ultimados por las lanzas y alabardas aliadas. La moral de los asediados era cada vez más alta. Los objetivos logrados en lo alto de la muralla y mantener a raya a los que estaban colándose por la puerta alimentaba cada vez más ese fuego sagrado que los hacía mejores combatientes, incluso en las peores situaciones. ¡Ahora! Gritó Gálfrido y tomó una antorcha. Unos 20 hombres hicieron lo mismo,
tal como lo habían planificado. ¡Quememos a los desgraciados! ¡Bienvenidos a Trovaria, hijos de puta! Las antorchas cayeron rebotando contra los orcos. La mayoría no llegó a destino, pero una rozó el aceite de los barriles con mezcla y se produjo lo esperado. La explosión fue tan grande que obligó a los defensores a cubrirse con escudos para evitar las esquirlas, tanto de piedras como de trozos de orcos. La mayor parte del muro de contención quedó hecha añicos y ardiendo en gran parte, pero efectivamente los cadáveres se habían amontonado en el ingreso. El avesado guerrero sabía que eso les iba a dar tiempo para volver a cerrar la entrada con una reja interna y a su vez también les iba a dar la oportunidad de apuntalar ese ingreso con las maderas dispuestas.